empatan los dos equipos sus standings y dependiendo de los promedios, Tigres podría irse al segundo lugar general. Cabe recordar que las posiciones de la tabla de posiciones, el standing de esta Liga Mayor de la ONEFA, mientras vemos que Auténticos Tigres patea y Cóndores recibe. Aztecas de la UDLA, que lo que va a ser el segundo encuentro, el que está también alternándose en estos instantes con Borregos del TEC de Monterrey. En lo que respecta a nuestro encuentro, Cóndores viene con dos ganados, 2 perdidos, y Tigres también 2 ganados, 2 perdidos. Partido vital para Pida la Mar y Auténticos. Bien, pues esas son las estadísticas de la tabla general por ambos equipos que se encuentran ya precisamente en el terreno de juego y únicamente pues están esperando ya que den el silbatazo inicial los oficiales dentro del terreno. Por lo pronto también recordamos que ambos equipos vienen de una victoria la semana pasada. El equipo de Tigres, como lo hacíamos mención anteriormente, derrotó precisamente aquí en el Estadio Universitario al equipo de Cheroques, que venía también de la Ciudad de México. Por lo pronto ya saltan ambos escuadras, los equipos especiales, y el equipo de Cóndores también derrotó precisamente en el campo Joaquín Amaro de Guardias Presidenciales al equipo de Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional. Dos encuentros, 2 ganadores de la semana pasada, y por lo pronto ahí se encuentra Juan García, número 10, colocando el ovoide dentro del terreno de juego. Bueno, pues ya ultimando detalles, mientras tanto empieza a dejarse sentir el equipo de animación del equipo de Cóndores de la UNAM, y también empiezan a hacer sus preparativos el equipo de animación, las porristas del equipo de Auténticos Tigres. Virtualmente ya todo está listo. La patada de salida está el número 10, y por lo pronto ahí Cóndores recibe el balón sobre la yarda 0. Una magnífica patada de salida, ya que llega hasta la yarda 25, donde es tacleado por los jugadores defensivos del equipo de Auténticos. Odín García, uno de los hombres fuertes del equipo de Cóndores, es quien recibe la patada, y a la altura de la yarda número 27 del equipo de Cóndores inicia. Iniciamos las actividades del primer cuarto. Un partido que se antoja emocionante. Primera oportunidad, yarda 27, 10 por avanzar. 2 corredores atrás, un receptores gemelos a la banda derecha. Viene una corrida por la banda izquierda. Un avance de unas 4 o 5 yardas por parte del corredor número 30, que responde al nombre de Francisco Valdés Souto. Pues bien, ahí estuvieron varios jugadores del equipo de los Auténticos en lo que viene siendo la cobertura defensiva. Por lo pronto, el equipo de Cóndores abriendo los acarreos en esta jugada terrestre. Segunda oportunidad. Receptores a los lados, 2 corredores formados. Van nuevamente con la corrida, hacen un engaño. Buen avance del mariscal de campo, a ver si le dan el máximo avance para el 1 y 10, el número 7, Gabriel Alonso Díaz de León. 2 corridas en lo que es esta primera serie ofensiva de Tigres, le dan el 1 y 10 a Cóndores. Pues bien, arreciando la lluvia aquí en el Estadio Universitario. Por lo pronto, el equipo de los Auténticos Tigres tratando de poner sobre todo las coberturas defensivas para minimizar este avance del equipo de Cóndores en lo que fue y logró el 1 y 10. Díaz de León en los controles, primera oportunidad y 10, yarda 38, hay un movimiento ahí de Tigres en la defensiva. No hay problema, va la corrida por la banda derecha. Vamos a esperar el máximo avance a la altura de la 43 del equipo de Cóndores. Salen los silbatos. Tuvo que llegar ahí el número 94 del equipo de los Auténticos Tigres para hacer esa detención. Ramón Tiburcio, tackle defensivo, 110 kilos de peso, 1.92 de estatura, y se encuentra en su primera temporada del equipo de los Auténticos Tigres. Segunda oportunidad y 5, Díaz de León, mandando sus señales, 2 corredores atrás, va la situación de pase, busca receptor, va a media distancia, lo voló. Probable receptor número 83, Francisco Javier Ornelas. Pues bien, las intenciones de Elías de León, en esta pase profundo para su receptor abierto, en el cual
pues afortunadamente para la causa de los auténticos Tigres salió por la línea lateral del lado izquierdo. Por lo pronto, actividades interesantes lo que se dirimen en esta semana número 5 de la UNEFA, los dos juegos que inician hoy, en este caso Tec de Monterrey contra Rudla y nuestro partido Cóndores contra Auténticos Tigres. Tercera oportunidad de esta serie ofensiva de Cóndores. Hace una finta con el corredor por el centro a la altura de la 49. Máximo avance, podría dársele el 1º y 10. Vamos a esperar la posición del balón para confirmarles exacto. Es el 1º y 10 cuando quedan 13 minutos con 11 y contando. Es el segundo 1º y 10 por parte de la escuadra de Cóndores de la Universidad Autónoma de México. Y pues el equipo de Tigres tendrá que parar esta ofensiva que amenaza ya para pasar la yarda 50 ya dentro del terreno de los auténticos Tigres. 1º y 10 a la altura de la 48 de Cóndores. Mandando sus señales Díaz de León. Corredores atrás, gemelos lado izquierdo. Sale una finta. Va al mariscal de campo. Solo logra alcanzar con el máximo avance 2 yardas. Exactamente en el medio campo. Pero al momento ya de hacer down, virtualmente lo regresan a la línea de golpeo. Vamos a esperar la ubicación. Esta es la repetición. Ahí hace el brinco y ahí lo detienen los defensivos de Auténticos. Ricardo Martínez, número 35 de la defensiva de Tigres, haciendo la detención del corredor del equipo de Cóndores. Segunda oportunidad y 9. Receptores a ambos lados. También corredores a los lados atrás de Díaz de León. Mandando sus señales. Hombre en movimiento de corredor. Castigo. Empieza el primero pañuelo de la noche. Y esperemos. Tal vez sea una provocación por parte de Cóndores. Vamos a esperar. Por lo pronto hay un pañuelo en el terreno de juego y fue en contra del equipo de los Cóndores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la Universidad Autónoma de México, ya que saltó antes de que iniciara la jugada. Un hombre en movimiento es la sanción por parte de Cóndores. Nuevamente segunda oportunidad, pero esta vez a 14 yardas del 1º y 10. Situación de pase Díaz de León, completa por la parte central. La alcanza a recuperar las yardas del castigo y unas 2 o 3 más de avance por parte del número 43, que responde al nombre de Ángel Medina Garaibay. A propósito, él es el capitán de este equipo de Cóndores Universitarios. Bien por parte de la defensiva, ya que no se comió el engaño y inmediatamente hizo la cobertura los linebackers ahí precisamente en la zona de ellos. Por lo pronto vendrá la tercera oportunidad y 7 yardas, 8 yardas para que logren el 1º y 10. Situación de pase, Díaz de León, se le acaba el tiempo. ¡Oh, gas interceptado! ¡No! Ahí tenía la oportunidad de rebote, pero los oficiales marcan, no señor, a la otra. Ahí estuvo el número 35, Ricardo Martínez, a punto de interceptar este balón a Díaz de León. Vamos a ver la repetición de la jugada y vemos cómo Ricardo Martínez, número 35, estuvo a punto de llevarse este balón para la causa de los auténticos Tigres. El primer despeje de la noche para valga la redundancia, el pateador del equipo de Cóndores. Sale la ubicación por parte del oficial protegiendo el balón, ya que está lloviendo en el estadio universitario. No muy fuerte, pero es un poco considerable. El despeje de Cóndores. Reciben recepción libre. ¿Problemas? Ese balón es de Cóndores. Vamos a esperar la confirmación. Ahí hubo problemas por parte del receptor. Si no nos equivocamos, probablemente haya sido el volador García. Y por lo mismo que está lloviendo, ese balón está húmedo. Es muy difícil de recibir al aire. Es balón de Tigres. Efectivamente, pues definitivamente ahí el número 22, con las condiciones climáticas que se encuentran en el terreno de juego, debería de haber dejado botar el balón, ya que por ahí vimos varios jugadores de Cóndores que estaban listos ya para taclear a Juan García. Una patada de despeje inteligentemente mandada por el coach Arturo Alonso, bastante elevada para darle tiempo a sus jugadores defensivos a que hicieran la cobertura y le llegaran ahí precisamente a Juan García. Por lo pronto viene Tigres en esta oportunidad. Primera oportunidad y 10. Juanito Rodríguez en los controles. Hay receptores solo de la banda derecha. Van con una corrida por el centro. 5 yardas el máximo avance para el número 30, el corredor Enrique Tiburcio.
El número 13, Mauricio García de la Cadena, estuvo ahí precisamente en la jugada defensiva. Va el himno de ataque en contra de Cóndores, en este caso ya a favor de Auténticos Tigres. Empieza a arreciar un poco fuerte la lluvia aquí en el estadio universitario. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. A la cerrada, en movimiento, se coloca como posición de corredores precisamente Montaner. Movimiento en la línea. Empiezan a caer los pañuelos. Es el primer castigo para Tigres. Vamos a esperar la confirmación de los oficiales. Hombre en movimiento en contra de Tigres. Van para atrás. Va para atrás el equipo de Auténticos Tigres. Al parecer se equivocó el hombre de línea que estaba ya recibiendo las señales por parte de Juanito Rodríguez. Su segundo encuentro que inicia como estelar, ya que la semana pasada, usted lo recuerda, inició este jovencito mariscal de campo que también tuvo actividades como pateador en el momento de los puntos extras de un gol de campo por ahí. Nuevamente segunda oportunidad, situación de pase, Juanito va al pase, completa con Trujillo. Máximo avance, podría irse al 1:10 a pesar de que detiene el reloj a los 10 minutos con 8 segundos, lo que queda en el primer cuarto, y exactamente el receptor es Trujillo. Ahí vemos bonita recepción por parte de Juan Trujillo y haciendo la buena para el 1:10. Ya están colocando las cadenas los oficiales. Por lo pronto caminando la ofensiva de los Auténticos Tigres en esta primera oportunidad. El 1:10 de la noche para el equipo de Auténticos. 1:10 a la altura de la yarda 34. Hombre en movimiento, receptor solo de la banda izquierda. Mandando las señales Juanito Rodríguez. Va en una corrida por el centro. Si acaso una yarda al momento de cerrarse la defensiva del equipo de los Cóndores Universitarios, quien los dos equipos, hacemos énfasis, van con 2 ganados, 2 perdidos. Por el centro, Enrique Tiburcio es el que hace la corrida por el centro para acumular solo 3 yardas, una yarda para sea la tercera oportunidad. El número 57, linebacker del equipo de Cóndores, estuvo ahí precisamente para penetrar sobre la ofensiva de los Auténticos Tigres. Segunda oportunidad. A la cerrada en movimiento, número 29. Mandando las señales, Rodríguez. Se antoja situación de pase, va una corrida por el centro. Se cerró muy bien la defensiva de Cóndores, no permitiendo absolutamente nada otra vez para Tiburcio. Por tierra, nada. El número 4, Diego García Vélez, estuvo presente en la tacleada defensiva por parte del equipo de Cóndores, cerrando la defensiva Cóndores y obligando al equipo de los Auténticos Tigres pues mantener esta ofensiva, ya que difícilmente por esos terrenos del equipo de Cóndores va a poder hacer algo el equipo de Pita Lamar. Tercera oportunidad y 10, Trujillo en lo que es en la banda izquierda, situación de pase, Rodríguez busca receptor, incompleto, casi interceptado. A la yarda 48, cuarta oportunidad para Auténticos Tigres. Mala suerte, no logró fructificar bien esta ofensiva. Cuando menos, no cometieron errores. Errático un poquito para empezar Juanito Rodríguez. Su primer pase, sus 2 primeros pases, solo logró completar 1. Así es, y Diego García, el número 4 del equipo de Cóndores, precisamente es hijo del gran entrenador, ex entrenador de Cóndores, Diego García Mirabete, Luis. Viene el centro, el despeje de Auténticos, problemas ahí al momento de despejar a la altura de la yarda 27. Si acaso 3 yardas como máximo avance, si no nos equivocamos podría ser Odín García, número 29, el que recibió el despeje. No, es el número 2, Edson Solorio Torres, el que recibe la patada de despeje, la primera de la noche de Auténticos. El número 84, Fernando Meraz, estuvo presente ahí para impedir el avance del corredor de Cóndores. A la altura de la yarda número 31 de su propio terreno, Cóndores de la UNAM inicia su segunda serie ofensiva de este primer cuarto. Díaz de León en los controles, 2 corredores atrás, receptores en situación normal. Va una corrida por la parte del centro. 2 o 3 yardas como máximo avance para este número 5, Juan Carlos Cruz. Bien por parte del equipo de Auténticos Tigres, cerrando la defensiva y sobre todo
pues haciendo las coberturas. Ya vieron la ofensiva que trae el equipo de Cóndores y sobre todo el equipo defensivo necesita ajustar para impedir los avances de este equipo capitalino. 2ª y 7, va la corrida en el centro. Otras 2 o 3 yardas, cuidado, ahí probablemente se veía un golpe tardío, al menos por la panorámica que tenemos desde el palco de prensa de este estadio universitario. No hay ninguna marca, todo normal. Alejandro López Lugo, número 76, haciendo la detención del corredor de Cóndores en este partido, que pues por lo pronto nos encontramos en el primer cuarto y restan 7 minutos con 25 segundos. Semana interesante en la UNEFA. El siguiente juego, Pieles Rojas contra Osos, mañana sábado. Situación de tercera oportunidad, se antoja una situación de pase. Va la jugada y no les fructifica el equipo de Cóndores. Buena reacción de los defensivos de Auténticos. Ayer una jugada optativa por el lado derecho del quarterback, estuvo presente el número 92, Omar Hernández, un liniero defensivo de 102 kilogramos de peso, 1.83 de estatura y tiene su segunda temporada dentro de la Liga Mayor Estudiantil. Viene la patada de despeje por parte del equipo de Cóndores. Hubo un error ahí en el momento de la alineación por parte del defensivo de Tigres. El receptor, ¡Cuyay! Ese golpe no se vale. Ahora sí que se las vieron negras el equipo de equipos especiales de Cóndores, donde tenían la cabeza y le dieron en serio al volador García. Bien, pues parece ser que más que todo un golpe, fue un golpe accidental, ya que trató de ver el jugador de Cóndores dónde se encontraba la pelota en el aire y definitivamente chocó de frente con Juan García. Inmediatamente los oficiales lanzan los pañuelos sobre el terreno de juego. Por lo pronto el equipo de Auténticos Tigres va a recibir nuevamente otra oportunidad y esperemos que la aproveche, ya que pues definitivamente este castigo va a ser muy costoso en contra de Cóndores. Van a tener excelente posesión de terreno, ya que van a salir de la yarda número 42, la próxima ofensiva de los Auténticos Tigres, comandada por este número 10, Juan Rodríguez. Cuando quedan 6:34, va la primera oportunidad a la altura de la yarda 42 del equipo de Auténticos Tigres. Otro de los cotejos que se van a llevar a cabo en este fin de semana, en la semana número 5 de la UNEFA, Águilas Blancas contra Cheroques. Antecedentes se los vamos a dar a lo largo del partido. Primera oportunidad a la altura de la yarda número 42. Situación que se pasa, receptores cargados a la banda derecha, precisamente donde va Juanito. Logra completar con el número 29, si acaso 3-4 yardas, Ciro Martínez, el receptor. El número 35, Gerardo Cavada, leyó rápidamente el pase que estaba lanzando Juanito Rodríguez y inmediatamente bajó para hacer la cobertura defensiva. Bien por el número 35 del equipo de Cóndores, al momento de recibir el balón. Se deja sentir el ataque el himno del ataque por parte de Auténticos Tigres. Y si usted alcanza a escuchar al equipo de animación, las porristas de Cóndores, en respuesta a ese ataque, y la rechifla no se hace esperar. Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Receptores gemelos a la banda izquierda, un solo corredor atrás. Hombre en movimiento, hay un castigo, todo mundo quieto. Esperemos la sanción. Parece ser que hay un retraso por parte del equipo de los Auténticos Tigres al momento de sacar esta jugada. Por lo pronto son castigados con 5 yardas para atrás y vendrá la segunda oportunidad y 14 yardas para lograr el 1º y 10. Bueno, estamos a la altura de la yarda 38 de Auténticos Tigres. Segunda oportunidad. Jugada probablemente cargada para el izquierdo. Formación escopeta de Rodríguez. Lo presionan. Completa con Montaner. Excelente recepción y buen otro pañuelo. Alberto Montaner, su primera recepción de la noche. Por ahí la zona del pañuelo del terreno de juego. Parece ser que un agarrando de la máscara a este número 2, Ricardo Montante. Bien, y por lo pronto Auténticos Tigres pasando ya al terreno de juego de Cóndores. Es un excelente pase y sobre todo la trayectoria que siguió
el número 2, Ricardo Montante, y haciéndolo, bueno, por ahí vimos la toma de máscara por el número 37 del equipo de Cóndores, a cargo de Jorge Alberto Alcántar. Bueno, ahora ya Auténticos Tigres, va usted el castigo ahí flagrante y delante del oficial encargado de esa zona, y ahora Tigres podría anotar a menos de que Cóndores responda con algo. Por lo pronto, los Auténticos Tigres acercándose ya dentro de la yarda 30 del equipo de Cóndores. Ahí los oficiales están poniendo la bola sobre la yarda 23 y desde ahí iniciarán la primera oportunidad. Primera oportunidad, Trujillo en movimiento, se coloca atrás, receptores en situación normal, hay una ala cerrada del lado derecho, van precisamente con Trujillo por el centro, menos de una yarda. Una reacción importante que tuvo el número 50, José Antonio Venegas, este linebacker del equipo de Cóndores. Ahí vemos la repetición, inmediatamente llegó el linebacker número 50 por parte de Cóndores. Oye, me pareció sin querer, a lo mejor un golpe tardío de uno de los defensivos que precisamente detiene a Trujillo. Ahí sin querer le deja una especie de, sin intención, un no me olvides. Parece que los ánimos pueden estar caldeados ahí abajo. Segunda oportunidad, 11-12 por avanzar. Juanito Rodríguez en los controles, mandando sus señales. Hombre en movimiento, Ciro Martínez Green, situación de pase. ¡Castigo completo! Excelente recepción por parte del número 13, Francisco Estrada, y el salto felino. Buena recepción. Vamos a ver, porque hay un pañuelo en el terreno de juego. Todo parece indicar la recepción de Francisco Estrada. Por lo pronto fue excelente con ese salto hacia las diagonales del equipo de Cóndores, y por lo pronto el equipo de Tigres acercándose más. Bueno por parte del equipo de los Auténticos Tigres, ya que fue un fuera de lugar marcado a la defensiva de Cóndores. Ahí vemos la repetición, bien por Francisco Estrada, cayendo ahí aproximadamente en la yarda 6, donde están poniendo los oficiales el balón. Por lo pronto hay un tiempo pedido por parte del equipo de Cóndores, quizás para analizar esta jugada, ya que pues los Auténticos Tigres tocando la puerta en esta noche del equipo capitalino que viene representando a la Universidad Autónoma de México, estos Cóndores que cumplen 25 años dentro de la liga, ya que ellos aparecieron allá por 1970 ya con el mote de Cóndores de la Universidad Autónoma de México. Quemaron en la repetición a número 35, Gerardo Cavada, y ahora el balón lo podrán colocar a la altura de la yarda número 5. Podríamos contemplar como el primer y gol de la noche para el equipo de Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No ha cometido errores Auténticos en esta serie ofensiva. Cabe recordar, aproximadamente ya llevan un poquito de 2 minutos, un poquito más de 2 minutos de tiempo consumido en esta serie ofensiva. Primera oportunidad en la 5. Se antoja situación de corrida. Van con Trujillo. Máximo avance, si acaso una yarda por la parte del centro. Bien por Juan Trujillo, se cerró la defensiva de Cóndores en esta jugada. Por lo pronto pues ahí han dicho los Cóndores, no pasa nada. Por lo pronto vendrá la segunda oportunidad y 5 para la zona de anotación. Primero, segunda y gol, ya que el equipo de los Auténticos Tigres toca ya la puerta de Cóndores. Esperemos que se le abra la oportunidad al equipo de Pita Lamar en esta segunda y gol. Yarda número 4, segunda y gol, 3 corredores atrás. Uno de ellos es Ciro Martínez. Mandan las señales Juanito Rodríguez. Va la situación de pase, va un pitch precisamente con Trujillo. Nada. Atrás de la línea y pierde aproximadamente 4 yardas Juan Trujillo. Les faltó un poquito de velocidad en esta jugada. Auténticos, y va a una nueva tercera oportunidad. El número 13, Mauricio García de la Cadena, estuvo presente ahí en la tacleada defensiva. Por lo pronto vamos a darles un dato interesante. Este Mauricio García de la Cadena fue precisamente el jugador que les desvió al equipo de los Auténticos Tigres la patada de gol de campo que les daría
el triunfo y el pase a la final allá en 1991, cuando eran comandados los controles por el ingeniero Cayetano Garza. Tercera oportunidad, se antoja situación de pase. Gemelos del lado izquierdo, hay un pañuelo. Por lo pronto, Rodríguez manda. No. Mal el pase por parte de Juanito Rodríguez, pero vamos a esperar lo que marca que sale los oficiales. Por lo pronto hay un pañuelo en el terreno de juego, parece indicar los jugadores de Tigres que es en contra del equipo de Cóndores. Hay un fuera de lugar nuevamente por la defensiva de los auténticos, por parte del equipo de Cóndores, precisamente por el lado derecho de la banda. Vimos ahí saltar antes a un jugador, parece ser que fue el ala defensiva. Por lo pronto Tigres tiene la tercera oportunidad nuevamente. Bueno, 3ª y 9 y ahora se puede catalogar con esta jugada con 3ª y 4. Es exactamente una situación completamente distinta, pero sin embargo están tocando la puerta, tiempo fuera de Auténticos. Algo no les gustó. Bien, pues por lo pronto Pita Lamar pide un tiempo fuera para analizar precisamente esta interesante jugada y sobre todo importantísima tercera oportunidad, ya que definitivamente van a ir por una anotación de 6 puntos, ya que pues han logrado lo suficiente en este avance que empezaron precisamente erráticos el equipo de Cóndores con ese golpe que le dieron ahí a Juan García al momento de recibir el balón, y desde ahí hilvanó la ofensiva hasta llegar en la yarda 5 precisamente donde se encuentra el balón, y por lo pronto Tigres tocando ya muy de cerca una anotación. El siguiente encuentro, en este caso los encuentros que se van a llevar mañana, Pieles Rojas contra Osos, los dos equipos van con 2 ganados, 2 perdidos. Águilas Blancas contra Cheroques. Cheroques va a hacer lo posible por pues no irse en blanco esta temporada, ya que pues, virtualmente ya tienen un pie fuera de la ONEFA, y también el encuentro que se va a llevar el domingo ya para cerrar la semana número 5 de esta temporada 94, Centinelas Guardias Presidenciales contra los Borregos del Tecnológico de La Laguna. Sobre todo también hay que recordar los marcadores que se dieron la semana pasada, pero por lo pronto vamos a esta tercera oportunidad y ya 5 y gol. 3ª y 4 a la altura de la yarda número 6 o 7. Perdone usted, a la yarda 4. Se antoja situación de pase, van un pitch con Juan Trujillo. Trujillo va a robar la esquina, está dentro. Aunque hay bolón pañuelo, vamos a esperar la sanción de los oficiales. Por lo pronto, una buena jugada por parte de Juan Trujillo, corredor número 7 del equipo de Auténticos. Vamos a esperar la sanción, no olvídelo. Es una sanción en contra de Auténticos. Bien, pues por lo pronto anulen esa anotación de Juan Trujillo. Vamos a ver la repetición. Por lo pronto vimos una magnífica bloqueada por ese 32 que le dejaba abierta la posibilidad para que entrara Juan Trujillo hasta la zona de las diagonales. Por lo pronto esa anotación no es válida y el equipo de los Auténticos tendrán que venir desde la tercera oportunidad y 15 yardas para lograr la anotación. Había un poco de controversia antes de este encuentro, ya que, bueno, según en los medios rotativos, en la prensa escrita, se esperaba que este partido se iba a llevar en el Estadio Chico Rivera, pero a final de cuentas estamos en el Estadio Universitario. Tercera oportunidad, se antoja situación de pase, escopeta por parte de Rodríguez, manda su pase, logra completar, pero no es suficiente, se sale del terreno de juego a la altura de la yarda 5. El receptor, Montanter. Bien, pues haciendo lo posible el equipo de Tigres, ya entran el equipo especial de patada de gol de campo. Por lo pronto Tigres viéndose bien en esta ofensiva, que pues definitivamente un error costosísimo, un castigo que le marcó los oficiales agarrando en contra de Tigres. Por lo pronto se preparan para el gol de campo. Un gol de campo de 27 yardas. Viene Juanito Rodríguez. ¡No! Hay un mal centro. Viene, va a intentar un pase. Olvídelo. Hay otro castigo. Efectivamente, ahí pues fue un centro que definitivamente con las condiciones climáticas del terreno de juego no pudo hacerse del balón la persona
encargada de sostenerle el balón al pateador y salió corriendo sobre su lado derecho, fue tacleado atrás y ahí vemos nuevamente la repetición. Era Ciro Martínez Green, número 29, ahí un golpe tardío por parte de la defensiva de Cóndores. Por lo pronto vendrá la primera oportunidad, ya que es un foul personal, automáticamente le están dando otra 3-4 oportunidades al equipo de los auténticos Tigres. Bueno, pues aunque en terceras oportunidades, enfocándonos a las estadísticas, no ha fructificado el equipo de auténticos de dos chances que ha tenido, no han logrado nada, le están dando la posesión al equipo de Cóndores a la altura de la yarda número 10. Primera oportunidad, corrida por la banda izquierda, se puede escapar ese hombre, logran detenerlo al número 2, Edson Solorio Torres. Lázaro Peña, número 42, estuvo en la tacleada defensiva del equipo de los auténticos Tigres. Efectivamente estuvo bien marcado por parte de los árbitros en el terreno de juego, ya que era cuarta oportunidad. El golpe tardío que le dio ahí el jugador de Cóndores fue después de la jugada y la posesión la tiene Cóndores, corregimos. Bueno, va la primera oportunidad, este es el nuevo 1º y 10 que tiene el equipo de Cóndores. El tercero va una corrida por el centro, unas 2 o 3 yardas de máximo avance por parte del número 30, Francisco Valdés Souto. Bien, nuevamente Ricardo Martínez, número 35, y Alejandro López Lugo, número 76, en la jugada defensiva por parte de Tigres. Por lo pronto le damos, acaba de anotar el equipo de la UDLA, mientras que hay una corrida, situación de pase por parte de Díaz de León, se le está acabando el tiempo, lo empiezan a presionar, se pone a correr, sale a la altura de la yarda 30, probablemente con el máximo avance tenga el 1º y 10, aunque el oficial se está ubicando en la 29, la primera corrida en la noche para Díaz de León. Bien, por parte de Díaz de León, vio el campo abierto por esa parte del terreno y se perfiló hacia este avance importante que casi le da el 1º y 10, será tercera oportunidad y una yarda para lograr el 1º y 10. De 4 ocasiones solo han logrado fructificar el equipo de Cóndores en situaciones de tercera. Los corredores atrás, cuidado, esta puede ser una jugada gratis por la banda izquierda, jala las piernas. Este corredor de Cóndores, nuevamente, aunque es ahora Marco Artel Herrera, número 3 del equipo de Cóndores por la banda izquierda. Javier Lozano, número 54, estuvo presente en la tacleada defensiva del equipo de los auténticos Tigres. Vendrá la primera oportunidad y 10 yardas para lograr el 1º y 10. Bueno, a la altura de la yarda número 35. Va nuevamente con el número 30. Nada en la línea de golpeo, auténticos Tigres detiene. El joven López Lugo, que es de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, nuevamente haciéndose presente en la tacleada defensiva y sobre todo uno de los protagonistas de esta gran defensiva frontal por parte del equipo de los auténticos Tigres. Bien por este joven que es estudiante de la Facultad de Mecánica. Le decíamos, por si no tuvo chance de escucharnos, acaba de anotar Aztecas de la UDLA. 7-0 Aztecas contra Borregos. ¡Ah! ¿Qué estaba pensando ese ofensivo de Cóndores? Castigo, uno más a la cuenta. Número 73. Número 73, Ulises Gutiérrez, fue el hombre que cometió este fuera de lugar y es castigado con 5 yardas que son pues en contra del equipo de Cóndores de la Universidad Autónoma de México. Por lo pronto vendrá la segunda oportunidad y largas 15 yardas para lograr este 1º y 10. Se acaba el primer cuarto y vendrá el segundo en esta noche. Hacemos una pausa, en un momento regresamos. 0-0. Monterrey, tu formas parte del canal de la universidad.
ya, déjala prender, Inicia el segundo cuarto. 0-0 el marcador entre auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segundo cuarto, Jaime Valdés. Bien, pues en formación y Díaz de León va por aire en esta primera oportunidad, en esta segunda oportunidad, perdón. El pase interceptado. El número 42, Lázaro Peña, es la persona que nuevamente intercepta por parte del equipo de los auténticos Tigres, ya que la semana pasada también se hizo presente con una intercepción. Bien por este joven Lázaro Peña, número 42 del equipo de los auténticos Tigres. Excelente la jugada por parte de Peña, logró flotar, logró adivinar la trayectoria y ahí precisamente, bueno, le faltó brazo también a Díaz de León y se le acabó a Peña la nafta para irse a la zona de anotación y ponerle número a la casa. El balón se encuentra en la yarda 28 del terreno de juego de Cóndores y desde ahí iniciará una importante ofensiva el equipo de los auténticos Tigres. Por lo pronto, Juan Rodríguez en los controles y vendrá la primera oportunidad y 10 yardas para lograr este primer avance del equipo de los auténticos Tigres. Formación y Juan Trujillo ahí en el engaño va y es tacleado atrás de la línea de golpeo por el número 52. Número 52, Roberto Aparicio Moreno, entró y bajan. 92, disculpe usted, número 92, José Carlos Lozano. Por lo pronto, empiezan los errores por parte de Auténticos. Debe aprovechar Auténticos este regalito de Díaz de León. Necesitan puntos, necesitan ganar. 10 yardas perdió el equipo de Tigres en esta primera oportunidad. Vendrá la segunda y 20 yardas para lograr el primero y 10. Formación escopeta, Juan Rodríguez en los controles. Va por pase, Juanito Rodríguez, es un pase con el número 22, Juanito García, y hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que están marcando. Por lo pronto, 11 yardas en esta segunda oportunidad. El volador García, buena jugada la que realizó, sin embargo vamos a ver lo que dirimen los oficiales. Aparentemente el castigo es en contra de Auténticos, según las señales de los defensivos de Cóndores de la UNAM. Se están tardando, pero eternidades los oficiales. Un juego, la sanción en contra de Auténticos. Olviden ese pase del volador. Es un castigo de agarrando en contra del equipo de los Auténticos Tigres. Y ahí los oficiales van a poner nuevamente el balón atrás. Vendrá la segunda oportunidad y las mismas 20 yardas para lograr el primero y 10. Declinan el castigo, nuevamente va a ser. Vamos a esperar la posición del balón al menos. Sí, viene la segunda oportunidad, nuevamente fue en contra el castigo del equipo de los Auténticos Tigres. Son segunda oportunidad y las mismas 20 yardas para lograr el primero y 10. Formación Flexborn, el pase es incompleto, tuvo que lanzar antes ya que tenía un hombre Juan Rodríguez al momento de lanzar el balón. Por lo pronto viene la tercera oportunidad y 20 yardas para lograr el primero y 10. Una nueva situación de tercera, Auténticos de 3 chances que ha tenido para fructificar en tercera oportunidad, no ha logrado fructificar, mientras que lo que respecta a las estadísticas, en lo que a castigos, los más sancionados ha sido Cóndores, 45 yardas en 5 castigos por parte de Cóndores. Ahorita le digo lo que tiene Auténticos. Viene la tercera oportunidad y 20 largas yardas para lograr el primero y 10. Formación escopeta. Ahí dando las indicaciones Juan Rodríguez, va por aire nuevamente, el pase es casi interceptado. Hay un pañuelo dentro del terreno de juego, vamos a ver cuáles son las indicaciones de los oficiales. La tenía el defensivo de Cóndores. Bueno, también un poquito de agua también le jugó sucio. Vamos a esperar la sanción por parte de los oficiales. Va usted el pase del Juanito, ahí se le fue, cierra las manos antes el número 9, José Luis Rocha de la Torre, que es este jugador el que pudo, pero no la tuvo. Así es, efectivamente le pegó en el pecho al jugador defensivo de Cóndores. Por lo pronto viene la cuarta oportunidad
y situación de patada de despeje. Un juego muy accidentado en cuanto a castigos por ambas escuadras. Por lo pronto viene la cuarta oportunidad y el equipo especial de regreso de patada, el equipo de Cóndores, se encuentra el regresador sobre la yarda 5 del terreno de juego del equipo visitante. Bueno, entre otras cosas, lo que también podemos mencionar para cerrar esta jornada número 5 de la ONEFA, el equipo de Centinelas Guardias Presidenciales va a hacerle los honores a los borregos del TEC Campus Laguna. TEC Laguna necesita triunfos también para que puedan tener una temporada decente en esta edición 94 de la ONEFA. Algunos marcadores de la semana pasada fueron Cóndores 13, Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional 6. El TEC Laguna cayó ante el equipo de los Aztecas de la UDLA por 9 puntos contra 16. Hay problemas ahí, hay una sanción, un castigo y están marcándoselo aparentemente en contra de Auténticos. Hubo una falla de comunicación en el receptor del equipo de Cóndores y despeja Auténticos. Empata Borregos. Bien, pues después de haber recibido esa noticia, es tomada el balón sobre la yarda 5, y es tacleado después de llegar a la yarda 15 por parte de este número 15, al parecer, del equipo de los Auténticos Tigres. Vendrá una ofensiva más por parte del equipo visitante. Bueno, vamos a resumir en cuestión de estadísticas. Aproximadamente 1 minuto 3/4 fue lo que consumió el equipo de Auténticos Tigres en esta ofensiva que no funcionó. Tuvieron un índice negativo de yardas en este caso debido a esa detención que hicieron contra Juanito Rodríguez, 2 castigos y un pase casi interceptado a la altura de la yarda número 28 de Cóndores. Mismos Cóndores a la ofensiva. Entra Enrique Novelo a hacerse cargo de los controles con esa jugada DAI por el lado izquierdo del quarterback. Por lo pronto hay cambio de quarterback, entra nuevamente Enrique Novelo, número 14. Él se encuentra en la primera temporada ya participando dentro de la Liga Mayor Estudiantil. Por lo pronto 6-6 el marcador entre Borregos y Aztecas de la UDLA y va a la segunda oportunidad, para el equipo de Cóndores. Formación I, cuando nos restan 12 minutos con 28 segundos para que finalice el primer medio. Enrique Novelo en los controles, salta un hombre de la ofensiva por parte del equipo de los Auténticos Tigres. Inmediatamente están los pañuelos en el terreno de juego. Jugada gratis para el equipo de Cóndores en esta ocasión. Vamos a ver lo que señalan las cebras. Auténticos se ha estado frenando solo, al menos lo que es en este segundo cuarto. En el primer cuarto habían tenido un buen desempeño, estuvieron cerca de anotar, pero sin embargo fue el cambio de cuarto y pues empezaron los problemitas. Algo está pasando allá abajo. Offside en contra del equipo de los Auténticos Tigres y vendrá la segunda oportunidad, pero ahora 5 yardas adelante para el equipo de Cóndores. Por lo pronto, las acciones allá en el Tecnológico de Monterrey se encuentran, Luis. 6-6, Borregos de Aztecas. Un magnífico encuentro también que se está escenificando allá precisamente en el Tecnológico de Monterrey. Vendrá la segunda oportunidad y 4 yardas para lograr el 1º y 10. Hay formación I con 2 receptores abiertos. Va nuevamente por tierra con este jugador y es tacleado después de haber llegado a la línea de golpeo. Por lo pronto una corrida por la banda y en este caso es Marco Antonio Artel Herrera, es el que realiza la jugada. Lo detienen si acaso con el máximo avance, podremos mencionarle, pues esperemos nuevamente una tercera oportunidad en situaciones de tercera. De 5 veces Cóndores solo ha logrado hacer efectiva una en cuestiones de tercera oportunidad. Una más. Importante tercera oportunidad por parte del equipo de Cóndores. Nuevamente formación y con 2 receptores abiertos. Enrique Novelo en los controles. Van por aire el equipo de Cóndores. Parece ser que quería engañar
y hace bueno para el 1º y 10 y es tacleado. Suelta el balón, vamos a ver qué es lo que pasa en el terreno de juego. Por lo pronto soltó el balón y parece ser que es recuperado Cóndores nuevamente. Vaya susto que pasó ahí. Número 30 es Francisco Valdés Souto. Por lo pronto marcan el 1º y 10 para el equipo de Cóndores. Ahí Novelo se le acabó el tiempo. Ahí un toquecito con alguno de los linieros ofensivos. Logra esquivar 2 tacleadas por ahí. Y Souto logró rescatar. Primera oportunidad, formación y hay 2 receptores abiertos por el lado izquierdo y van nuevamente con el número 3, avanzando unas 3 o 4 yardas en esta primera oportunidad. Acarreando el balón estuvo nuevamente Marcos Herrera. 4 yardas de avance, la detención por parte el que hace el primer contacto, número 54 de Auténticos, es Javier Lozano, precisamente el que hace el primer contacto para pues detener esta ofensiva de Cóndores, que por lo pronto ya lleva aproximadamente poco más de 2 minutos de consumir el tiempo. Las porristas de Auténticos están haciendo lo posible para que Tigres detenga. Formación T con 2 receptores abiertos del lado derecho, Enrique Novelo en los controles cuando restan 10 minutos para que finalice esta primera mitad. Ahí una excelente tacleada el número 64 y el 35 Ricardo Martínez por parte del equipo de Auténticos Tigres. No logró lo que quería Novelo. Fíjate, me acabo de acordar ahorita, haciendo un poquito la alusión. Mientras damos la repetición de aquel violinista, ¿te acuerdas? De Hermilo Novelo, uno de los grandes violinistas que ha tenido México, bueno, a colación por el apellido precisamente de este mariscal de campo, Enrique Novelo Quijano. Así es, Luis. Y por lo pronto vendrá la tercera oportunidad y 6 yardas para lograr el 1º y 10. Nuevamente formación T, 2 receptores abiertos y el equipo de Cóndores tratando de urbanar una ofensiva. El pase es bueno para su ala cerrada, número 43, y es tacleado precisamente sobre la yarda 50 del terreno de juego. A medio campo Cóndores y se empieza a sentir el Goya Goya, ya nada. Hicimos un poco de silencio por la rechifla que están haciendo precisamente los que se están dando asistencia aquí en este estadio universitario por parte de Auténticos. Son bastantes, al menos porque escuchamos bastante rechifla del típico Goya Goya. Vamos a pedirles a nuestros camarógrafos del canal 53 a ver si es posible que nos den unas tomas por parte de las porras que se están llevando a cabo en las tribunas de este estadio universitario. Por lo pronto, en esta oportunidad, por un acarreo por el lado izquierdo y no pasa nada, llega nuevamente a la línea de golpeo. García es quien logra, número 59 es quien logra detener al corredor. Gabriel García, para serle más exacto, es quien detiene a ese intento de corrida por la banda izquierda. Vea usted en primer plano, si acaso alcanza a ver un poco de la lluvia y algunos paraguas dentro de lo que es esta parte del estadio universitario. Va la segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, las mismas 10 yardas para lograr el 1º y 10. Hay un movimiento ilegal, los pañuelos se encuentran en el terreno de juego y es tacleado atrás Enrique Novelo. Sería la primera captura de Enrique Novelo en la noche. Vamos a esperar si fue una provocación ya sea de Auténticos o de Cóndores. Vamos a esperar. Aparentemente es de Tigres. Uno más. Bien, pues haciendo mella los castigos en contra del equipo de los Auténticos Tigres. El balón va a ser colocado en la yarda 45 ya del terreno de los Auténticos Tigres cuando vendrá la segunda oportunidad y 5 yardas para lograr el 1º y 10. Inteligentemente sacó el balón el centro de Cóndores al ver un jugador del equipo de Auténticos que pasaba la línea de scrimmage. Hay formación T con 2 receptores abiertos. Van con una jugada dive por el lado derecho de Enrique Novelo y es detenido después de lograr el 1º y 10 el equipo de Cóndores. Juan Carlos Cruz es el corredor y ya le da una nueva oportunidad al equipo de Cóndores de la UNAM. Ya se empiezan a emparejar las estadísticas en cuanto a castigos. 7 castigos de Auténticos, 35 yardas. En cuanto a Cóndores, solo llevan
6 yardas, 6 castigos, pero ya llevan 45 yardas penalizadas. Bien, primera oportunidad para el equipo de los Cóndores de la Universidad Autónoma de México. Formación T, hay dos receptores abiertos. Nuevamente Enrique Novelo, casi era atrapado atrás de la línea de golpeo. Picha el balón ahí y es tacleado. Nuevamente logran un 1º y 10 en esta excelente jugada de Enrique Novelo. Buena jugada de Novelo. Vamos a ver si usted gusta. Vamos a ver la repetición. Va la jugada. Ahí logra quitarse uno de los defensivos. Sale el pitch para el número 30 que corresponde a Valdés Souto. Precisamente ya recupera terreno y se pone a la altura de la yarda número 24. Muy buena corrida. Bien, Cóndores pues silvanando una buena ofensiva en este segundo cuarto. Ya cuando finaliza quedan 6 minutos con 54 segundos. Viene la primera oportunidad. Va Enrique Novelo con su halfback por el lado derecho y por el centro haciendo mella esta ofensiva del equipo de Cóndores. Bueno, vamos a ver nuevamente. Mientras ahora quienes se encuentran trabajando arduamente son las porristas del equipo de Cóndores. Y insistimos, un duelo de porras y un duelo de aficionados. Mientras que hace algo Cóndores, responde Auténticos, o al menos los que le vamos al equipo de Auténticos. Segunda oportunidad, formación T, nuevamente van por tierra y es tacleado sobre la línea de golpeo. No hubo avance por parte del equipo de Cóndores en esta jugada. Por lo pronto la línea frontal del equipo de los Auténticos Tigres cerrando las líneas y ahí vemos nuevamente el número 3 no pudo avanzar. Fue por parte Marco Herrera, número 3 del equipo de Cóndores. Vendrá la tercera oportunidad y 2 yardas para lograr el 1º y 10, importantísimo. Tercera oportunidad para el equipo de Cóndores. Hay formación y 2 receptores abiertos. Vamos a ver qué manda Arturo Alonso desde la línea lateral. Enrique Novelo en los controles. Banzo con su hombre rápido y es tacleado. Parece ser que no llega al 1º y 10 desde el punto de vista que tenemos aquí en el palco de prensa. Bueno, mientras tanto, el día de ayer fue la inauguración de la Liga Intermedia, Jaime. Esperemos una buena temporada dentro de todos los equipos que van a tomar parte precisamente en esta temporada 94. Hay un tiempo fuera cargado para Cóndores y vamos a esperar. Van a pensarle un poco los defensivos y pídala más respecto a lo que vaya a ver adelante. Este es el equipo de porristas de Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ahí ya por poquito, bueno, hace un par de jugadas ahí el final pues se dirimía por esa zona. Y bueno, pues también otra de las disciplinas del fútbol americano que también ya arrancan este fin de semana es la AFAM. Le recordamos, 0-0 Tigres y Cóndores. Por el momento no se han hecho daño cuando quedan 5 minutos con 7 en este segundo cuarto. Ya desde hace algunos minutos ya dejó de llover, aunque todavía está la llovizna. Este es Alonso. Arturo Alonso, que fue jugador del equipo de Cóndores en la temporada de 1974-1978. Un excelente corredor que dejó los números y estadísticas ahí presentes para este gran entrenador del equipo de Cóndores. El rinoceronte, Arturo Alonso. Le decían el rinoceronte. Bien, pues esas son las palabras de Luis Hipólito Salinas cuando viene la cuarta oportunidad y el equipo de Cóndores se la juega. Viene y logra el 1º y 10, parece ser. Vamos a ver, la última palabra la tienen los oficiales. Por lo pronto se me hace que no. Se me hace que no. Vamos a esperar. Por lo pronto están mandando traer las cadenas, Luis. Bueno, estamos que de veras no ha habido apertura de puntos en esta cuarta oportunidad. La primera ocasión que se la juega en cuarta el equipo de Cóndores. Vamos, ahora sí, todo mundo a cruzar los dedos debido a que ahora sí la imparcialidad de las cadenas, esas sí no te pueden decir absolutamente, sí lo tiene. Logra el 1º y 10 Cóndores y por lo pronto ya están tocando la puerta de una anotación en contra del equipo de la Autónoma de Nuevo León. Así es, Luis, recordábamos que ayer precisamente se inauguró
la temporada intermedia de novatos, precisamente aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enrique Novelo en los controles, formación T cuando hay dos receptores abiertos. Van por tierra en un engaño ahí con su corredor del lado izquierdo y es precisamente su corredor rápido que tenía al lado derecho. Perdóname, Jaime, vamos a esperar los oficiales debido a que hay ahí unos pañuelos. Por lo pronto, Tigres ha estado fajando, pero les falta todavía. Necesitan detener un poco más. En tercera oportunidad han logrado fructificar en algunas ocasiones. Sin embargo, en lo que respecta a situaciones de tercera oportunidad, han logrado, ya van cerca de los 10 intentos, pero es un castigo en contra de Cóndores. Uno más. Un foul personal que le están marcando ahí precisamente al jugador defensivo que mantenía de la máscara a un jugador de Tigres que se encontraba sobre el terreno de juego. Por lo pronto son castigados 15 largas yardas y costosísimo error por parte del jugador de Cóndores. Un bloqueo ilegal en contra de Cóndores. Va a la segunda. Viene la segunda oportunidad. Hay formación con 4 receptores abiertos, un solo corredor atrás, hay hombre en movimiento y es tacleado atrás Enrique Novelo. Vamos a ver el número 92, perdóname, Jaime, número del bajan, pero bueno, se le acredita la captura de Auténticos. Ahí lo tiene y dice ya mejor cortan por lo sano. Número 92 por parte de Auténticos Tigres, hace la captura y ahora sí, situación de tercera larguísima, situación de pase, lógicamente. Bien, pues por lo pronto la defensiva creciéndose en estos momentos importantes, ya que han sacado pues casi de la zona de gol de campo a su pateador. Ahí casi era atrapado atrás, por lo pronto es un pase completo. Enrique Novelo encontrando a su receptor número 83 y vamos a ver nuevamente regresándole la zona del pateador de gol de campo, pero no es suficiente para lograr el 1º y 10. Novelo la vio cercas. Novelo la vio cercas ahí en lo que es uno de los defensivos que logró quitarse bien la bloqueada. Precisamente ese número 76 ya lo tenía en la vista Alejandro López, sin embargo, no la libra y ahora pues va un gol de campo de aproximadamente 31 yardas. García tirador, número 81 es precisamente la persona que va a hacer este gol de campo. El gol de campo es ligeramente desviado y por lo pronto el marcador se encuentra 0 puntos los Tigres, 0 Cóndores, cuando restan 3 minutos con 25 segundos para que finalice la primera mitad de este encuentro. Bueno, el consumo que pudo haber realizado el equipo de Cóndores, cuando quedan 3:25, le sacaron bastante al juego. Fíjate, Luis, viendo las estadísticas de este equipo de Cóndores, el número 81, García Tirador, ha sido seleccionado nacional varias veces en este rubro que es pateador de goles de campo y precisamente falló. Bueno, para la causa del equipo de los Auténticos. Hay formación y en el terreno de juego cuando Juanito Rodríguez se encarga de comandar los controles del equipo de los Auténticos. Van por el centro, no logran avance en esta jugada. Unas 2 o 3 yardas el desempeño de este corredor de Auténticos en su primera oportunidad. Y ahora, bueno, la ventaja psicológica la tiene Auténticos, tiene que aprovecharla cuando quedan 3:03 y contando. Tigres, la que podría ser la última ofensiva de este segundo cuarto. Es importante el manejo que debe tener Juanito Rodríguez, ya que las condiciones en que se encuentra el terreno de juego no son las óptimas para desarrollar la práctica de fútbol americano. Nuevamente van por tierra y como lo hacíamos mención, casi ahí era un balón suelto en contra de los Auténticos Tigres. Hizo un engaño primero con uno de los corredores, vea usted. Iba con Trujillo, luego Bañuelos, al parecer no puso atención al momento de la jugada y ahí pues pasaron un susto el equipo de Auténticos y ahora están atrás. Se antoja la situación de pase, bueno, con permiso.
Bien, pues vendrá